Perfecto. Buenos días con todos. Hoy día estamos terminando la semana cronológica, pero estamos empezando una semana nueva de clases, en la cual a quienes están conmigo en la práctica ya les he pasado un video sobre un caso clínico de comunicación bucosinusal, ¿no? Y que vamos a conversar ahora en la práctica. Este tema es muy interesante. Pero ahora nos vamos a abocar, perdón, nos vamos a abocar a complementar aquello que nos está quedando en el tintero sobre las infecciones y el uso de los antibióticos, ¿no? O toda vez que ustedes prontamente, en muy poco tiempo, van a pasar al grupo de los colegas, y como odontólogos tienen que estar preparados pues, para resolver todo tipo de situación o circunstancia relacionada a los procesos infecciosos, en este caso bacterianos, estamos hablando de infecciones bacterianas, ¿no? Hice énfasis también la vez que hicimos la clase anterior, perdón, que existen infecciones leves, existen infecciones moderadas, existen infecciones severas. Hay varias formas de establecer cuándo estamos frente a una infección de cada uno de esos tipos de infección, ¿no? Entonces, lo que queremos saber ahora es, ya ahora sí con todo el grupo en general, como esto lo hemos adelantado en la práctica, pero esto es de conocimiento general, ahora lo van a entender mucho mejor, eh, sobre la forma de hacer la receta y dar la medicación de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Y vamos a empezar entonces hablando de infecciones pediátricas. ¿Por qué? Porque los niños, obviamente, son un grupo etario en donde definitivamente es indispensable, es imprescindible administrar los medicamentos de acuerdo al peso, ¿no? Porque el niño o al niño no le podemos dar esa famosa dosis o posología, sería en todo caso, de 500 miligramos de tal o cual antibiótico cada 8, cada 6 horas, ¿no? O como es niño, le damos la mitad, ¿no? Lo damos en suspensión o jarabe, ¿no? A veces no recordamos ni siquiera cuál es la diferencia entre suspensión y cuando es en jarabe. Entonces, como los niños no son adultos en pequeños, tenemos que dar el medicamento, cualquier medicamento, desde la anestesia local inclusive, de acuerdo al peso, ¿no? Porque existe hay un intervalo de dosis, que se llama, es decir, hay un mínimo, hay una cantidad mínima y una cantidad máxima de cualquier medicamento que podamos indicar, en este caso un antibiótico. Si por alguna razón nosotros no le administramos, sino le prescribimos al paciente menos de ese intervalo que ha recomendado ya el laboratorio, ¿no? Entonces, la medicación no va a ser suficiente para resolver el problema infeccioso. Y si acaso le damos una dosis superior al intervalo establecido, entonces podemos producir una toxicidad en todo caso, ¿no? Entonces, por eso tenemos que manejarnos dentro de determinado intervalo de dosis, ¿no? La dosis es la cantidad de medicamento que es capaz de resolver el problema de un paciente en una patología o una circunstancia determinada. Ese es el concepto de dosis, ¿no? Que se confunde con dosificación, que se confunde con posología, y a veces nosotros mismos, los odontólogos, ya tenemos años, solemos utilizarlo el término de manera muy ambigua, ¿no? Pero lo cierto es que cada cosa tiene su lugar y cada uno tiene su manejo. En el caso de los niños menores de 2 años, hay medicamentos, hay antibióticos, para hablar más específicamente, que no pueden ser administrados en niños menores de 2 años, como es la tetraciclina, sea la de primera o de segunda generación, o la terramicina, sea la oxitetraciclina, o la de segunda generación, que es la doxiciclina, uno de cuyos nombres comerciales es la famosa vibramicina del laboratorio Pfizer, ¿no? Tampoco se puede administrar sulfas, ¿no? Porque son nefrotóxicos, o se puede alcanzar la toxicidad a nivel del riñón, ¿no? En pacientes de escasa edad. Y también tener en cuenta que unos macrólidos no pueden ser indicados en menores de 2 años. No está prohibido, pero se les da un uso restringido. ¿Recuerdan quiénes son los macrólidos de primera generación? Tenemos a la eritromicina, ¿no? En sus diferentes componentes, ¿no? Por vía oral, tabletas, palmitato, qué sé yo, ¿no? Luego tenemos la acitromicina, que es uno de los macrólidos de segunda generación, ¿no? Porque nosotros tenemos 3 macrólidos de segunda generación. En ontología es más conocida la acitromicina, y con el COVID, 2019, pues se ha hecho mucho más conocida aún.
Pero en realidad son tres los antibióticos, son tres los macrólidos de segunda generación que existen en el mercado, que podríamos nosotros indicar en algún momento. Uno de ellos es la citromicina, el otro es la roxitromicina, y el tercero es se me dio el nombre ahorita, la claritromicina, ¿no? O sea, el claricid, que es del laboratorio Abbott, ¿no? Son los tres macrólidos de segunda generación. Y también la clindamicina, ¿no? Que no está no mencionado acá, que es un azúcar complejo, tampoco está indicado pues, en niños menores de 2 años porque puede producir episodios de toxicidad hepática. Entonces son las restricciones que nosotros tenemos que tener en cuenta en los niños. Tener en cuenta también que cuando uno administra un medicamento por vía oral, ojo, solo por vía oral, las formas líquidas, tenemos formas líquidas, presentaciones comerciales líquidas, semilíquidas y sólidas, ¿no? Las líquidas se absorben más rápido y producen un mayor efecto, ¿no? Porque pueden ser asimiladas mejor a nivel de la velocidad del intestino delgado, ¿no? Las formas líquidas son los jarabes, ¿no? Las formas semisólidas son los geles, unos también con formas semilíquidas es la suspensión, ¿no? Que no es lo mismo que el jarabe, y las formas sólidas, pues, lógicamente, son las tabletas, los comprimidos y similares, ¿no? Tipos de presentación. Entonces, cuando le damos al niño una presentación por vía oral en suspensión, el efecto es tan bueno o quizá mejor a que si el niño recibiera el mismo fármaco, pero por vía, en forma de tabletas, ¿no? También tener en cuenta que las infecciones, tanto en los niños como en adultos, tienen una gravedad suprema, ¿no? Es decir, se puede producir la diseminación de la infección en formas muy graves en el maxilar superior, como en la mandíbula, ¿no? En mi época me decían el triángulo de la muerte, la zona nasal, que ahí no debe haber infecciones ni golpes, ¿no? Pero eso no es lo único, ¿no? Puede ser tan dañina una infección que se disemine al piso de la órbita, el paciente viene con el ojo hinchado, ¿no? Con el párpado levantado, y uno dice, bueno, la infección se ha diseminado al ojo, dice, ¿no? A la parte externa del ojo, no, porque por debajo del globo ocular, la pus, ¿no? O la infección puede diseminarse a través de la hendidura esfenoidal y llegar a la base craneal media y producir la famosa trombosis del seno maxilar que causa la muerte del paciente. Eso es cuando la infección es en la maxila y no es controlada a tiempo, podría producir la muerte. Pero también hay casos en los cuales infecciones de la mandíbula pueden alcanzar el mediastino, ¿no? Es decir, el tórax, y producir la muerte del paciente. Son infecciones graves, ¿no? En las cuales el paciente tiene ciertas características como una leucocitosis elevada, una fiebre intensa, el paciente tiene disfagia, es decir, tiene dificultad para tragar los alimentos, no tiene dolor, o sea, tiene dolor, tiene odinofagia, pero además lo grave es que tiene disfagia, ¿no? Porque la faringe y la glotis, o sea, la laringe, se pueden cerrar porque hay un exceso de acúmulo de pus en esos espacios, ¿no? Y esa infección, si llega a la región prevertebral, que es posible, porque toda la cara es cercana, la cabeza es cercana, puede llegar al espacio paravertebral y de ahí directamente se va al mediastino y causar la muerte del paciente. Eso se debe principalmente a que la infección se ha diseminado a lo que se llama los planos profundos del cuello. En ese caso, el paciente, además de sentir o de presentar una disfagia, también presenta una rigidez del cuello, tiene una dificultad para mover el cuello lo tiene duro, lo tiene rígido, y siente mucho dolor en la región cervical, ¿no? Una zona donde el paciente dice, no sé dónde me duele, pero me duele todo el cuello, ya en algún momento está comenzando a tener dificultad para respirar y el paciente puede morir, ¿no? Entonces son circunstancias muy graves que tenemos nosotros la obligación de detectar. No es cuestión solo de ver qué tan hinchado está, porque el paciente puede estar muy hinchado, pero la infección puede tener mayor o menor gravedad dependiendo de los signos y síntomas que le estoy explicando. Entonces, hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista clínico en hacer el diagnóstico. Las fístulas también se pueden agravar, ¿no? Una foto de un niño que fue hospitalizado en el hospital del niño, que tiene una tosis palpebral, PT, tosis, ¿no? Debido a una infección dental que se ha extendido a la región al piso de la órbita, ¿no? Y que en este caso el niño, por ser niño, se rasca, ¿no? Se rasca, se frota, con lo cual agrava la situación y permite el ingreso de otras bacterias, produciendo lo que se llama una infección
concurrente, ¿no? Todas son cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, en los niños las infecciones suelen ser mucho más rápidas porque los espacios anatómicos son más pequeños, ¿no? A pesar que ellos tienen una mejor calidad de defensas, dependiendo su grado de nutrición, que ese no es el tema el día de hoy, ¿no? Entonces puede tener, bueno, como se ve acá, una infección que se limita a la región suborbitaria, o como el anterior, ¿no? Donde el piso de órbita ya está comprometido por la infección, ¿no? Infecciones que pueden empezar de dientes, de restos radiculares, de dientes deciduos, ¿no? Y llegar a alcanzar, pues, cosas realmente impresionantes, ¿no? En el caso de los antibióticos, en general, si hablamos de neonatos, algunos fármacos pueden ser ingeridos de alguna manera, ¿no? Compartidos por la mamá a través de la leche materna, ¿no? Así como también las bacterias, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, ¿no? Si hablamos de lo que decía hace un rato, cuáles son las características clínicas, es un trabajo de investigación en niños, de infecciones orofaciales en niños, donde están mostrando cuáles son las causas y los problemas, las características clínicas que tiene este niño, ¿no? Puede tener infecciones producidas por la principal causa de infección odontogénica, lógicamente la caries, ¿no? Es el número uno. Hay que ubicar en la boca o la panorámica cuál es el diente que está comprometido. Puede haber una hinchazón intra o extrabucal. Puede haber un compromiso de la parte superior o inferior de la cara, es decir, el tercio medio o el tercio inferior de la cara, dependiendo del diente afectado en la mandíbula o en la maxila, ¿no? Algún tratamiento previo que haya condicionado la diseminación de las bacterias, sea una extracción dental en un paciente con una baja calidad de defensas, capacidad de defensas, o cuando se hacen las extracciones sin el debido control de la sepsia-antisepsia, o también cuando nos apuramos demasiado y no medicamos con antibióticos 1 o 2 días antes de cualquier procedimiento quirúrgico, por más pequeño que este sea, ¿no? Porque el tratamiento de conductos también es un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y también acá casos en los cuales previamente ha habido una incisión y un drenaje, ¿no? Porque permite la contaminación mixta, ¿no? De bacterias que no estaban originalmente en esa infección y que finalmente terminan colonizando el absceso o incrementando la magnitud de la infección debido a que le abrimos la puerta para que lo hiciera, ¿no? Y también va a depender en algunos casos del antibiótico que ha utilizado en estos casos. Y nos vamos al punto, el día de hoy, que esto es una repetición, en todo caso, una ampliación de lo que hemos conversado con los chicos en la práctica, ¿no? Para hacer una receta, nosotros tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos clínicos. Desde el diagnóstico, que es lo que hemos apuntalado desde el primer día de clases, incluso desde aquella fecha en que nos conocimos, esas clases que nos compartimos, ¿no? Antes de empezar el curso formalmente, donde no todos estuvieron, ya eso fue una decisión personal, pero desde el principio les he estado metiendo en la cabeza este tema del diagnóstico o el manejo clínico del paciente. Porque una infección facial, de origen dentario en este caso, lo que prima es el criterio clínico, ¿no? O sea, acá no hay ninguna fórmula mágica, aquí no existe una tomografía que me va a decir, haz esto o haz el otro, ¿no? En realidad, acá se cumple perfectamente lo que dijimos según en las clases, que el diagnóstico es como la mano, ¿no? La palma de la mano permite que los dedos se muevan. ¿Quién es la palma de la mano? Es el examen clínico. ¿Quiénes son los dedos? Los exámenes auxiliares. Entonces, los exámenes auxiliares no pueden conducir el manejo general de un paciente, lo tiene que hacer el manejo clínico, ¿no? Quien va a determinar son ustedes como clínicos qué antibiótico va a tomar, qué radiografía o qué tomografía va a tener el paciente, si el paciente se debe o no hospitalizar, pues es importante saber también con honestidad cuándo el paciente ya no es mi paciente, ¿no? Ahí hay un sentido de negación, en muchos casos de muchos colegas, ¿no? Es decir, la negación es una situación psicológica en la cual la realidad es una, pero uno se niega a aceptar, ¿no? Siempre pongo este ejemplo, por el caso de los varones me van a entender bien, es como que la chica le dijo, fulano, Pedro, Renzo, Mario, no sé, ya fuiste, le dijo, ¿no? Ya no hay, hasta acá terminó. Pero nosotros como varones seguimos pensando que algún día va a regresar la chica, ¿no? Y seguimos trabajando y viviendo en función de eso. Eso es el sentido de negación. Entonces, cuando el sentido de negación se hace presente en un odontólogo con una infección facial que no fue causada por él, pero fue una complicación de un procedimiento quirúrgico, o viene el paciente con una pequeña infección y se le fue de la mano por X razones, entonces llega un momento en el cual el doctor tiene que compartir ese paciente, ¿no? Transferir ese paciente, es el término, a otro odontólogo con más experiencia o que tenga el conocimiento.
porque si no las cosas pueden ser muy graves. Entonces, no caer en el sentido de la negación. La negación significa que lo sigo manteniendo mi paciente a pesar que el paciente no mejora, ¿no? Caso, por ejemplo, de una infección anaerobia, cuando el paciente tiene un flemón, un acartonamiento de la piel, y en el flemón hay que hacer drenaje. En el flemón muchas veces hay que hacer un curetaje, no solamente la medicación. La medicación solamente atenúa la intensidad de la infección activa, ¿no? O sea, la sintomatología. Deja de tomar el medicamento y nuevamente se vuelve a hinchar, o nunca llega a desaparecer la hinchazón. Y el doctor le sigue y le sigue y le sigue dando antibióticos, sigue cambiando antibióticos sin ningún tipo de criterio, y finalmente la cosa se va de la mano. Entonces, eso es superar el sentido de negación. En cuanto al diagnóstico, entonces ya hemos hablado un montón. Solamente le agregamos el día de hoy las características clínicas de una infección severa que se ha diseminado o al cuello o a la región facial. Disculpen un segundo. Es en cuanto a al diagnóstico y a la gravedad de la infección, pero en términos prácticos a veces utilizamos esa clasificación que dice que cuando un espacio aponeurótico está comprometido, o sea, la infección es muy limitada, por ejemplo, la región periapical, estamos frente a una infección leve, ¿no? Cuando la infección compromete de 2 a 4 espacios aponeuróticos, estaríamos frente a una infección moderada, y cuando estamos frente a una infección que compromete más de 4 espacios aponeuróticos de la cara, estamos frente a una infección grave o severa, ¿no? Que es un parámetro. El otro parámetro es lo que les he dicho, cuando la infección se disemina al cuello o se disemina a la región orbital, ¿no? Al piso de la órbita. Y para eso nosotros hacemos esta distinción entre leve, moderada y severa, porque las infecciones severas tienen que ser manejadas por hospitalización o internamiento. Mientras que las leves y moderadas sí las podemos manejar en nuestra consulta ambulatoria, ¿no? Luego tenemos que seleccionar el antibiótico, sabemos ya mucho de esto, que antes son unos tigres y unas tigresas de la medicación, de la farmacología, y la farmacología aplicada a la clínica se llama farmacoterapia, ¿no? La farmacología simplemente nos va a decir la absorción, destino, excreción, características generales del espectro del medicamento, del antibiótico en este caso, pero no nos va a decir en qué circunstancias clínicas lo vamos a aplicar, ¿no? Porque esa es la falencia, ¿no? Usualmente el curso de farmacología lo llevamos, me incluyo en el grupo, cuando todavía no hacemos campo clínico, entonces todo termina siendo una especulación esotérica, ¿no? Es decir, me sé de memoria todo lo referente a los antibióticos, pero no sé en qué circunstancias clínicas lo voy a hacer, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a aterrizar esa idea. Una vez que hemos seleccionado el antibiótico por el espectro, por si la bacteria es aerobia, anaerobia, gram positivo, gram negativa, ese ya también este tema microbiológico que ustedes ya lo han aprendido, solamente lo van a aplicar. Entonces llegamos a la toma de decisión, ¿no? Tomar la decisión significa finalmente qué antibiótico voy a utilizar y por qué lo voy a hacer, ¿no? Y aquí tenemos antibióticos de primera y de segunda elección, ¿no? Como dicen los investigadores, los antibióticos de primera línea o primera elección son aquellos en donde ya la evidencia científica ha mostrado que cubren el espectro de la mayoría de infecciones faciales en este caso, ¿no? Esos son nuestros antibióticos de primera generación. Para nosotros tenemos a todas las penicilinas, ¿no? Excepto aquellas que son inhibidores de los beta-lactámicos. También tenemos a la eritromicina, también tenemos a las sulfas, también tenemos a la sulfa y a las tetraciclinas, pero teniendo en cuenta que en los niños hay medicamentos que no pueden ser administrados, como dije al inicio, ¿no? Y luego tenemos de segunda línea o segunda elección, que son aquellos antibióticos que se utilizan cuando los de primera línea no son efectivos, o cuando el paciente es resistente, cuando el paciente es alérgico, si alérgico a los antibióticos de primera generación, o cuando la infección se supone que no puede ser contrarrestada, no puede ser controlada por los antibióticos de primera elección, y tenemos que utilizar, por ejemplo, la infección tiene bacterias que producen beta-lactamasa, es resistencia bacteriana, y debemos utilizarlo de segunda generación. En ese caso, por ejemplo, el ácido clavulánico, ¿no?
como segunda opción cuando ya los de primera elección no rinden los resultados que nosotros estábamos esperando, ¿no? Una vez que hemos seleccionado el antibiótico y hasta acá seguimos en el plano clínico, toda esa especulación teórica la hacemos en fracción de minutos, de segundos, ¿no? Es decir, estoy mirándole a los ojos al paciente, le estoy conversando y lo estoy analizando, ¿no? Y ya estoy sacando mis conclusiones de cuál es la gravedad de la infección, qué bacterias puede haber producido la infección. Ya estoy pensando, ya le he preguntado si es alérgico o no a algún antibiótico a la mamá o papá en este caso, recién lo paso al sillón dental para evaluarlo y después de ahí en forma casi automática le doy su medicación antibiótica y hago el cálculo que vamos a hacer ahora, que van a darse cuenta los que no están en práctica conmigo, que es sumamente sencillo, ¿no? Luego tengo que determinar el peso del paciente. Si tengo en mi consultorio o en la consulta ambulatoria una balanza analítica, entonces lo pesaré al niño. Si no tengo esa balanza y tengo una balanza de baño, ¿no? Como que bueno, ya pues lo haremos, ¿no? Pero no es la forma correcta, pero tenemos que calcular en ese caso el peso del paciente de acuerdo a la edad. Y para ello existen una serie de fórmulas, hay varias fórmulas, yo solamente les comparto una que es una de las más sencillas, porque no es la única, y finalmente vamos perdón, y si a continuación determinamos cuál es la dosis, y dice cuál es el intervalo para cada antibiótico, existe un intervalo de dosis que ya lo da el fabricante, ¿no? Dice lo mínimo de amoxicilina es 25 miligramos por kilo por día, ¿no? Y lo máximo son 50 miligramos por día, miligramos por kilo por día. Si usted le da menos de 25, ¿no?, miligramos por kilo por día de amoxicilina, usted no va a obtener el resultado clínico antibacteriano. Si usted le da más de 50, porque el intervalo es 25-50 miligramos por kilo por día, si le da usted más de 50, ya el medicamento va a alcanzar dosis tóxicas, va a producir toxicidad de efectos secundarios nocivos en el paciente. Entonces tenemos que manejarnos dentro de ese rango de dosis, ¿no? Ahora le voy a explicar en mayor detalle eso. Luego, como el siguiente paso es que tenemos que multiplicar la dosis que hemos seleccionado para nuestro paciente por el peso, para obtener una dosificación que es la personalización de la dosis, ¿no? Y luego de ahí ese resultado lo dividimos entre 3, entre 4, entre 2, no sé, de acuerdo al número de administraciones al día que se le da, que eso también ustedes tienen que conocerlo y es una cuestión de cultura general, ¿no? Para luego ver si ese resultado se ajusta a la venta en la botica, en la farmacia, que es la presentación comercial. En cuanto al tema de la edad del paciente, ¿no?, para calcular el peso. Esta es una de las tablas, hay tres tablas, ¿no?, en la cual nosotros vamos a seleccionar si el niño es menor de 1 año, si tiene de 1 a 5 años o es mayor de 5 años, ¿no? Vamos a seleccionar una fórmula diferente, ¿no? Por ejemplo, si el niño tiene 6 meses, usamos la fórmula que está en celeste, dividimos los 6 meses, 6 entre 2, y le sumamos un factor, una constante de 4.5, en ese caso, 6 entre 2 es 3, más 4.5, el peso aproximado de ese niño es 7.5 kilos, ¿no? Repito, si es 6 meses, 6 entre 2 más 4.5. Si el niño tiene 10 meses, serán 10 entre 2, 5 más 4.5, serán 9.5 kilos, ¿no? Con la unidad exacta y la coma que corresponde. Pero si el niño tiene más de 1 año, ¿no?, y hasta 5 años, tiene 4 años, por ejemplo, usamos ya la segunda fórmula, la que está en verde. Decimos, si el niño tiene 4 años, 4 por 2, 8 más 8.5, ese niño debe pesar, o está pesando aproximadamente 16.5 kilogramos, ¿no? Doctor, el niño pesa 3 kilos, bueno, 3 por 2 son 6, más 8.5 son 14 kilos y medio que pesa ese niño aproximadamente, ¿no? Y si el niño tiene más de 5 años, niños hasta los 12 años, tiene 10 años, entonces multiplicamos la edad, 10 por 3 más 3 serían 33 kilos, que debe estar pesando un niño de 10 años. El doctor tiene 7 años, 7 por 3, 21, por 3 más 3 son 24, ¿no? Y así de sencillo es para calcular el peso aproximado del paciente de acuerdo a su propiedad, ¿no? Ya esto también eso está en la literatura, está en todos los libros, la cantidad mínima y máxima de antibiótico para cada uno de los antibióticos, que en este caso son los que usamos en odontología mayormente, ¿no? Entonces tenemos el rango de dosis, acá no hay nada inventado, estos datos los conocemos de hace 40 años, o sea que no hay ninguna novedad, y tenemos que tomar la decisión en un punto de decir, ya, yo voy a indicar amoxicilina, no, yo creo que la eritromicina es lo mejor. Ese es un tema clínico, decisión clínica. Y cuando seleccionan un antibiótico, por ejemplo, la ampicilina, dice 50 a 200 miligramos por kilo por día,
Cuando aplicamos 50, cuando la infección es leve. Cuando aplicamos el 200 miligramos por kilo por día en la ampicilina, cuando la infección es grave. Y cuando la infección es moderada, aplicaremos o prescribiremos un valor arbitrario que va a oscilar entre 50 y 200, ¿no? Para este paciente. De repente, para María es 60. Ana dice, no, yo creo que debo darle más, son 70. De repente, no sé, José o John dice, no, debe ser pues 60.5. Ese es arbitrario, siempre es arbitrario, ¿no? Lo importante es que tomemos la decisión que si es una infección moderada, siempre estar alejándose del valor mínimo y alejándose del valor máximo, un valor lo más intermedio razonablemente posible. Entonces, una vez que hemos decidido qué antibiótico vamos a administrar, tenemos que ver cuál es la dosis, ¿no? Dosis, cuando decimos dosis, hablamos de un intervalo de dosis, una cantidad de miligramos por kilo por día, que solo en el caso de la penicilina gesódica y en el caso de la penicilina D, que es la fenosimetilpenicilina, se vende por unidades internacionales. Entonces, en ese caso es 50.000 a 100.000 unidades internacionales por kilo por día. No son las unidades que ya están establecidas, aquí no hay nada que cambiar. Ese es el concepto de la dosis. Yo digo, voy a darle a mi paciente 50 miligramos por kilo por día, ¿no?, de ampicilina, de 50 a 200. Entonces, pero ¿cuánto le tengo que dar a este paciente? Eso va a depender de cuánto pesa ese niño. Entonces, para ello, para personalizar la dosis, esos 50 miligramos por kilo por día que hemos escogido, vamos a tener que multiplicar esa dosis que hemos seleccionado por el peso del paciente, ¿no? Para obtener, después de esa multiplicación, un valor que forma parte del concepto de la dosificación. Entonces, la dosificación es la personalización o individualización de la dosis que se obtiene multiplicando la dosis del antibiótico, que en este caso hemos seleccionado, multiplicado por el peso del paciente que hemos calculado o que lo hemos pesado. Eso se llama dosificación. Nos va a salir un número y ese número va a representar la cantidad de miligramos, como dice acá, por día que tiene que recibir este niño. ¿Cuántos miligramos por día de ampicilina, de acitromicina, eritromicina? No sé, ¿no? Pero esa es la cantidad por día. Pero como este medicamento tiene un intervalo de administración de cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 horas, vamos a tener que dividir ese segundo día, tenemos que dividir ese resultado que nos ha salido entre la cantidad de tomas al día que va a tomar este niño. Por ejemplo, si tiene que tomar cada 8 horas, divido ese número entre 3. Vamos a explicarlo en la siguiente diapositiva, ¿no? Y finalmente esa división se llama posología, ¿no? La posología es la distribución del medicamento de acuerdo a determinada cantidad de horas o al intervalo de horas, que también lo sabemos nosotros por teoría, que cada medicamento tiene, ¿no? Todos los medicamentos tienen un intervalo de dosis, un intervalo de tiempo de dosis, ¿no? Entonces hemos llegado a terminar los conceptos básicos y ahora vamos a ver unos ejemplos muy simples que ya lo hemos realizado en la práctica con nuestros compañeros, que ahora yo creo que lo van a entender, que ahora lo entienden, mejor dicho, de manera muy sencilla, ¿no? Tenemos aquí un paciente cuya gravedad es leve, ¿no? Hemos escogido por sentido clínico, por experiencia clínica, la ampicilina, y este niño imaginario pesa 20 kilos. Entonces, como la infección es leve, recuerdan, tenemos que coger dentro del intervalo de dosis 50 miligramos por kilo por día, porque es una infección leve, y hemos decidido darle ampicilina. Entonces, en este caso, el siguiente paso es obtener la dosificación. Y para ello multiplicamos los 20 kilos que pesa este paciente imaginario por los 50 miligramos por kilo por día de ampicilina, porque es una infección leve. El resultado de esta multiplicación o este producto es 1000, ¿no? Kilo con kilo se anula en una regla de 3 simple. El resultado es 1000 miligramos por día. Como en este caso, la ampicilina se administra cada 6 horas, dividimos esos 1000 entre 4, ¿no? Porque cada 6 horas son 4 tomas al día. Dividimos 1000 miligramos entre 4 y el resultado es 250 miligramos de este medicamento cada 6 horas. Eso significa que el niño va a recibir 250, tiene que tomarse 250 miligramos de ampicilina, cada 6 horas. Y en este caso el ejercicio nos muestra, nos arroja un resultado que es totalmente coherente, compatible, es lo mismo que la botica que la farmacia vende. Entonces le decimos, compre en la farmacia un frasco de una suspensión de
ampicilina de 250 miligramos y le va a dar 200, una cucharada, ¿no? O una tableta si es un adulto, de 250 miligramos 4 veces al día, es decir, cada 6 horas, ¿no? Así de simple. ¿Cuál es la diferencia entre un jarabe y una suspensión? Que el jarabe es una combinación, la suspensión es una mezcla, ¿no? En una combinación mezclamos dos sustancias, un solvente y un soluto, y el resultado es un tercer elemento, que es diferente a los dos componentes iniciales. Son dos, ahora son uno solo, ya no se separan nunca, ese es el jarabe. En cambio, en la suspensión tenemos un soluto y un solvente que se disuelve, el soluto dentro del solvente, pero que si no movemos o no agitamos el frasco, lo que va a suceder es que por el peso específico de las partículas, estas van a precipitarse al fondo del frasco. Por eso tenemos, porque es una mezcla, ¿no? Después de algunos minutos, el peso específico hace que se separen y el soluto caiga al fondo, ¿no? Por eso es que la diferencia entre un jarabe y una suspensión es que el solvente, ¿cómo se llama? El jarabe es una combinación, no tenemos que agitarlo, ya está preparado. En cambio, en el caso la suspensión es una mezcla y tenemos que agitar constantemente el frasco antes que el niño tome el medicamento. Volvemos a nuestro ejemplo, vamos al ejemplo número 2, que también hemos visto en la teoría. En este segundo caso, este paciente imaginario también tiene una infección leve. También hemos elegido ampicilina, pero este chico ya no pesa 20 kilos, pesa ahora 15 kilos nada más, ¿no? De unos 5 años más o menos. El anterior tenía 6. Y hemos elegido también, como es una infección leve, 50 miligramos por kilo por día. Siguiente paso, dosificación, multiplicamos el peso del paciente, 15 kilos, por los 50 miligramos por kilo por día, que es la dosis elegida, por ser una infección leve, el resultado es 750 miligramos por día. Estos 700 miligramos por día tenemos que dividirlo entre 4, porque este medicamento, la ampicilina, se administra no cada 8, sino cada 6 horas, y dividiendo 750 entre 4, el resultado es 187.5 miligramos cada 6 horas. Entonces, aquí existe ya un problema, ¿no? Porque eso es la posología. Ahora tenemos que obtener, poner en la receta, la presentación comercial y cuánto de medicamento va a tomar. Entonces, en el caso de la ampicilina, cada cucharadita, cada dosificador, cada cucharadita contiene 5 mililitros. Y una cucharadita llena, de 5 mililitros, contiene 250 miligramos, no contiene 187.5. Entonces, si lo quiero hacer de una manera un poco rápida, digo, bueno, le doy 250, cada 6 horas se acabó. Pero entonces, ¿para qué hemos hecho el cálculo? No tiene ningún sentido. Tenemos nosotros que ajustar, ¿no? Darle la cantidad necesaria de antibiótico que le permita resolver el problema, pero tomando en cuenta el cálculo que hemos nosotros realizado. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a ver qué hacemos con esos 187.5 miligramos que tiene que tomar este niño cada 6 horas. Y hacemos una regla de tres. Hay dos formas. La primera es lo que vamos a ver en el recuadro de la izquierda, y la segunda forma lo que vemos en el recuadro de la derecha. En el recuadro de la izquierda decimos, un dosificador, es una jeringa de 5 centímetros cúbicos, que es la que viene ahí en la cajita, o una cucharadita, que es un dosificador de 5 mililitros, es decir, 5 mililitros contienen, en este caso, 250 miligramos. Como yo tengo que transformar, quiero ver esos 187.5 miligramos, ¿se acuerdan del cálculo anterior? Esos 187.5 miligramos, ¿en cuántos mililitros está contenido? Regla 3 simple. Multiplicamos 187 por 5, lo dividimos entre 250, el resultado es 3.75 mililitros cada 6 horas, ¿no? Entonces, en la cucharadita, en dosificador, es una jeringa de 5 centímetros, podemos indicar hasta un cuarto, ¿no? Hasta la mitad hasta medio mililitro. Entonces podríamos decir, el niño va a tomar 3.8 mililitros, le puede dar. O si quieren, lo redondean, como he puesto aquí en el ejemplo, a 4 mililitros, de las 4 rayitas ¿cómo se llama?, del dosificador de la cuchara. Pero si el paciente, por cuestión de idiosincrasia, ¿no?, dice, doctor, ¿cómo es eso de mililitros, centímetros? Ya me confundió, ya me mareó ya. No se preocupe, vamos a hacer el cálculo mejor de que mililitros, vamos a hacer el cálculo en cucharaditas, ¿ya?
Entonces, una cucharadita de 5 mililitros contiene 250 miligramos, en este caso porque la presentación comercial es de 250 miligramos. O sea, una cucharadita contiene 250 miligramos. La mitad de la cucharadita contiene 125. Se puede partir la cucharadita, hay una raya, una medición. También se puede ver en la cucharadita una segunda línea que corresponde a un cuarto de la cucharadita. En ese caso, un cuarto equivale o contiene 62.75 miligramos. Entonces hacemos un cálculo, una aproximación, ¿no? ¿Qué combinación de estas tres, una media o un cuarto de cucharadita, nos va a dar un número igual o ligeramente superior a los 187.5 miligramos que tenemos que darle, que hemos calculado previamente? Entonces, cuando sumamos medio con un cuarto de cucharadita, el resultado es 187.75 miligramos. Sumen 125 más 62.75, el resultado es 187.75 miligramos. Entonces, lo que queremos dar es 187.5 y 3/4 son 187.75. Estamos en el dato exacto. ¿Se dan cuenta? Entonces, le podemos decir al papá o a la mamá, le da usted a su hijo 3/4 de cucharadita cada 6 horas, ¿no? Es lo mismo que el caso anterior, solo que el cálculo en mililitros es más exacto, ¿no? Son dos formas válidas de poder prescribir un antibiótico. En el examen, cuando hagan el examen, ustedes van a poder escoger cualquiera de las dos. De repente yo les digo, me lo dan en mililitros, tendré que hacer la regla simple. Me lo dan en cucharaditas, lo hacen el cálculo con las cucharaditas. Lo dejo a libertad, cualquiera de los dos, el resultado va a ser similar. ¿Ya? No es lo mismo, porque es más exacto calcularlo con mililitros. Ese ha sido el ejemplo número 2, ¿no? Cuando el resultado no sale exactamente a lo que venden en la farmacia o no es exactamente igual a lo que venden en la botica, ¿no? Eso se llama farmacopea, ¿no? Aquí en el Perú pues no existe, estamos en un país informal 100%. Según la Ley General de Salud, los medicamentos que están autorizados con registro sanitario en el Perú, los fármacos, tienen que cumplir como único requisito el formar parte de las farmacopeas de Europa o la de Estados Unidos, la más conocida es la USP, la USP de Estados Unidos, ¿no? Si ese antibiótico o ese medicamento está incluido dentro o aprobado está aprobado por la Asociación Americana de Medicina, entonces ese antibiótico puede recibir un registro sanitario y ser vendido en el Perú. No existen más registros. En el Perú es un trámite administrativo todo eso, ¿no? Eso no lo vamos a explicar porque no va a ganar un poco de tiempo, pero eso tiene que verlo en su práctica, ¿no? Y ustedes tienen que dominar esto porque es también dentro de los tutoriales, dentro del aula virtual, bien explicado y cómo se desarrolla cada uno de ellos. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a resolver el primer caso, ¿no? Para que tengamos una idea más clara de lo que estamos conversando. Tenemos un paciente con la línea blanca, ¿no? M100 en la horizontal blanca. Se trata de una infección aeróbica. Clínicamente estamos viendo que son características de infección aeróbica. Clínicamente tienen que ustedes ver a su paciente. Clínicamente determinan si la gravedad es leve, moderada o severa. En este caso es una infección leve. Queremos darle ampicilina, como en los casos anteriores que hemos visto. El niño pesa 6 meses y nada más. El resto es cálculo, ¿no? Entonces, el primer paso, como vemos acá abajo, ahora vamos abajo, dice infección aeróbica, ampicilina de 6 meses. El peso es la primera fórmula, ¿se acuerdan? La primera fórmula, 6 entre 2 más 4.5, el peso de este chico es 7,5 kilos. Luego, como la dosis, el intervalo de dosis recomendado por el fabricante para la ampicilina es de 50 a 200 miligramos por día, como se trata de una infección leve, escogemos el dato de 50 miligramos por kilo por día. Entonces, vamos a obtener la dosificación. ¿Cómo tenemos la dosificación? Dice abajo. Multiplicamos el peso del paciente, 7,5 kilos y medio, por los 50 miligramos por kilo por día. La multiplicación da como resultado de 175 miligramos por día en un día. Como la ampicilina se administra cada 6 horas, tenemos que dividir esa cantidad de dosificación en un día entre 4, ¿no? Porque son 4 tomas cada 6 horas, 4, o sea, 24 horas tiene el día. Entonces dividimos los 375 miligramos por día entre 4 y el resultado es 93.75 miligramos cada 6 horas, ¿no? Calculamos, hacemos la regla 3 simple. Si 5 mililitros contienen 125 miligramos, el número que estamos buscando, 93.75, ¿en cuántos mililitros está contenido? El resultado es 3.75, es lo que habíamos calculado hace un rato, cada 6
horas, ¿no? En este caso, tomando como referencia 125 miligramos, la presentación comercial de 125 miligramos, ¿no? Doctor, ¿y por cuándo escojo 125 y cuándo 250? Eso es arbitrario. No, no hay ninguna regla para eso, no se preocupen por eso. Con ambos va a salir lo mismo, solamente que va a salir el doble de cucharaditas cuando la dosis es de 125, va a ser el mayor volumen que va a tomar, ¿no? Y vamos a terminar con el segundo caso, y ahí vamos a dejar la infección anaeróbica, la que está en línea verde, también es una infección leve. No le he puesto el antibiótico para que ustedes lo seleccionen, estamos desarrollando el caso, escogemos la clindamicina, ¿no? Este niño tiene 4 años, por lo tanto sí le podemos dar clindamicina, ¿no? Lo que tenemos que hacer es obtener el peso, y para obtener el peso ya usamos la siguiente fórmula, la segunda es 4 por 2, 8 más 8.5, este niño pesa aproximadamente 16 kilos y medio, ¿no? Paso siguiente, eso lo registramos aquí. Paso siguiente, dosificación. Multiplicamos el peso por la dosis, ¿no? Multiplicamos 16 kilos y medio que pesa el paciente por los 20 miligramos por kilo por día, porque en el caso de la clindamicina, la dosis recomendada por los fabricantes, 20 a 30 miligramos por kilo por día. El resultado de multiplicar el peso de 16 kilos y medio por los 20 miligramos por kilo por día es 330 miligramos al día. Como este antibiótico no lo administramos cada 24 horas, sino cada 6 o cada 8, también es criterio clínico, en este caso hemos decidido, por ser leve, darlo cada 8 horas. O sea, dividimos 330 entre 3, el resultado de la posología son 110 miligramos cada 8 horas. Ya nosotros, por eso el dato yo se lo voy a dar el día del examen, ¿no? Es decir, cuál es la presentación comercial. La presentación comercial de la clindamicina es el frasco de 75 miligramos, ¿no? Y es decir que por cada cucharadita de 5 mililitros, esto va a contener 75 miligramos. Regla de 3. El cálculo que nos salió de la posología era 110. Entonces, 110 en cuántos mililitros está contenido. Resultado de la regla de 3 simples, 110 por 5 entre 75, el resultado es 7.3 mililitros. Quiere decir que este niño debe tomar 7.5, sería que está mal, debe tomar 7 mililitros, 7.5 mililitros de clindamicina cada 8 horas para obtener el resultado. Entonces, eso es lo que tiene que comprar el paciente. Tiene que comprar una suspensión de 75 miligramos, que dicho sea de paso es la única presentación comercial en suspensión que existe de la clindamicina, y debe tomar 7 mililitros y medio, 7.5 mililitros cada 8 horas. ¿Durante cuánto tiempo? Durante el tiempo que sea necesario, ¿no? Este es otro, este cuadro lo vamos a pasar más bien para que ustedes lo resuelvan, son otros ejemplos diferentes. Y en otras circunstancias, cuando el paciente, por ejemplo, es alérgico a las penicilinas, cuando la infección es, el paciente presenta una resistencia bacteriana, y ustedes tienen que ir tomando un criterio. Entonces yo creo que tiene que ser tal antibiótico y a partir de ahí elaborar su cuadro, ¿no? Si alguien elige clindamicina y el otro escoge o elige acitromicina, está bien, no hay problema. Lo importante es que el cálculo para la dosis de ese antibiótico sea correcto, ¿ya? Doctor, pero yo quiero darle penicilina. Darle penicilina, no hay ningún problema. Al final, si anotas ahí dentro del cuadro que el antibiótico que has utilizado es penicilina, es buena hora. El cálculo debe corresponder. Lo importante es que el cálculo que ustedes han hecho corresponda con las características clínicas que se han dado en este caso. Ya. Entonces, eso es como referencia el uso de los antibióticos de acuerdo al peso del paciente, ¿no? No se olviden, para recapitular, esto de acá, ¿no? Esta es nuestra matriz, este es nuestro Padre Nuestro, nuestra Ave María. No debemos de actuar de manera demasiado práctica, y decir, bueno, no, tómese 250 miligramos cada 6 horas, se acabó ya, ¿para qué es el cálculo? Estoy perdiendo mi tiempo, no. Tenemos que darle el antibiótico en dosis lo más exactas posibles, más aún cuando se trata de personas o de pacientes en edades extremas, niños o personas de edad avanzada que ya tienen generalmente algún problema de disfunción hepática, renal, etcétera, que puede producir alguna alteración en el comportamiento del medicamento, ¿no? Generalmente lo que sucede es que alcanzan rápidamente dosis tóxicas de cualquier medicamento porque el hígado no metaboliza el antibiótico, en este caso,
o el riñón no lo elimina a través de la orina, ¿no? O sea, cual fuese el mecanismo, cuando la siguiente dosis, ¿no? La siguiente administración del antibiótico es tomada por el paciente, ya encuentra una dosis previa. Entonces, lo que va a hacer es una acumulación, va a haber un efecto acumulativo que va que va a producir, ¿no? Por suma, por adición, una dosis tóxica, es decir, la acumulación del medicamento que todavía no se ha metabolizado, más la nueva dosis que está recibiendo, que está tomando el paciente, hace de que pueda alcanzar, pueda superar el intervalo de dosis que está recomendado para este caso. No se olviden entonces también que todos los medicamentos, todo lo que nosotros administramos, todos son medicamentos anestésicos locales, analgésicos, antibióticos en este caso, ¿no? Todos deberían ser administrados mediante el cálculo que hemos desarrollado el día de hoy. Durante toda la semana, donde la semana les voy a pasar solamente ejercicios, porque eso me interesa bastante. También les voy a pasar un par de juegos ahí, que juegos son entre comillas, ¿no? Porque en realidad son quiz, ¿no? Quizzes sobre infecciones aerobias, sobre infecciones anaerobias, sobre resistencia bacteriana. Por favor, hagan clic y revísenlo, ¿ya? No lo tomen solamente como que, bueno, ya pues es un jueguito, ya no me interesa, ya yo voy a estudiar para el examen. No es así. Todos estos conocimientos se tienen que ir golpeando en nuestra cabeza N veces, hasta que eso lo internalizamos y comenzamos a pensar, como se dice, en modo antibiótico terapia, ¿no? Ese es el término que usamos ahora, ¿no? Estoy en modo antibiótico terapia, porque si no, lo único que voy a hacer es estar en modo examen, y cuando pase el examen y venga el paciente, no voy a saber absolutamente nada, porque no he aprendido realmente, ¿no? O sea, me he memorizado los datos, pero no lo he internalizado, no lo he aprendido. Por eso es importante que toda la información que reciban vean, lo analizan. Los que no están en mi grupo de práctica, no hay ningún problema. Igual la información yo se la estoy compartiendo en el WhatsApp del curso, ¿no? Porque yo no soy parte del grupo, ¿cómo se llama? Del grupo de práctica automoderno, pero tengo esa información, voy a utilizarla, ¿no? O sea, si mi profesor tiene otras herramientas, en buena hora voy a enriquecer aquello que mi profesor de práctica me está dando, y además lo que estoy recibiendo de otros grupos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la información de lo que hacemos en las prácticas lo grabamos y luego se lo retornamos en formato de video. Es decir, si yo no estoy en ese grupo de práctica, yo puedo tomar la información, es libre, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es que de diferentes maneras ustedes vayan adquiriendo el conocimiento. En el caso de la antibiótico terapia, no hay otra forma de aprender más que practicando, agarrando su lapicero, agarrando su calculadora, ¿no? Eso ya está prácticamente asegurado, que el otro año vuelve la etapa presencial. Ojalá que no se deje de lado algunas cosas de la parte virtual, ¿no? Porque son enriquecedoras, pero ya cuando vayan frente al paciente la cosa es la cosa es diferente, ¿no? El paciente está esperando que ustedes sean sus salvadores, no sean sus mesías, y digan, doctora, ¿qué debo tomar? ¿Cómo me voy a curar? Igual el paciente, ¿no? Finalmente, cuando ustedes administran 1.000.000 de penicilina, ¿no? Están administrando aproximadamente 620 miligramos de ese mismo medicamento, ¿no? Es como referencia. Y esa transferencia, esa conversión, solamente es válida entre penicilinas, ¿no? Yo no puedo comparar 1.000.000 de unidades internacionales de penicilina con 500 miligramos de acitromicina, no puedo hacer eso, ¿no? Esa comparación que les estoy diciendo, esa conversión, o esa equivalencia es el término, ¿no? De 1.000.000 de unidades internacionales, que equivale a 620 miligramos, solamente se utiliza entre penicilinas, porque tiene no solamente, no es un tema de espectro, es un tema de potencia, ¿no? Entonces, de potencia antibiótica. Por eso es que cuando hablamos de medicamentos específicos como la clindamicina no es mejor que la penicilina. La clindamicina no es más potente que la penicilina. La clindamicina tiene un espectro específico para determinado tipo de bacterias, mejor que la penicilina, pero solo para ese grupo de bacterias. Para el resto, la penicilina sigue siendo superior. Ya no se olviden. En este caso, lo que estamos buscando es utilizar un antibiótico, cuando hablamos de clindamicina, que pueda destruir, ¿no? Que pueda matar las bacterias que producen una infección, siendo lo más específico posible con el espectro. Eso no significa que tenga más potencia, ¿no? La potencia sigue siendo la misma. Son criterios que tenemos que tener en cuenta para administrar el medicamento: el espectro, la potencia,
la concentración en los tejidos. Hay antibióticos que alcanzan mayor concentración en tejidos blandos, hay antibióticos que alcanzan más concentración en el hueso. Todo eso lo tienen que saber ustedes desde el punto de vista clínico para poder obtener el mejor resultado posible de la medicación antibiótica que ustedes puedan dar a su paciente. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Entonces, si no hay ninguna pregunta, que pasen un bonito fin de semana. 8:55, estamos entrando.